Hola, mi nombre es Dani José Martínez Merlos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Tecnológica de Honduras. Eh, Estoy cursando la clase de Filosofía con la licenciada Carmen Durón y en base al trabajo final estoy presentando lo que es este video a manera de exposición, eh, hablando sobre lo que es el tema del vitalismo. Generalizando el tema de lo que es el vitalismo, podemos decir que el vitalismo, bueno, dice que el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada, es decir, se trataría de una fuerza específica distinta de la energía estudiada por la física y otros tipos de ciencias que actúan sobre la materia organizada como resultado a la vida. Lo que este argumento nos da a entender es que el vitalismo es como la ciencia. Lo que podemos entender es que el vitalismo es como la ciencia que diferencia al ser humano en sí de lo que no tiene vida. Es decir, por ejemplo, de los seres inanimados, etcétera. También podemos mencionar, de manera rápida podemos decir que el vitalismo consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que tienen vida, porque tiene algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas. Como les mencionaba anteriormente, el vitalismo se diferencia de todas estas cosas que no tienen vida, en otras palabras, de las cosas que son inanimadas. Por ejemplo, una roca no tiene vida, entonces eso es algo inanimado. Y el vitalismo es todo lo contrario a esto. El vitalismo podemos decir que, que es lo que tiene vida, señalando que es diferente a lo que no respira, a lo que no contiene vida. ¿Cuáles son las características del vitalismo? Las tengo por aquí. Una de las principales características del vitalismo fueron las siguientes. El vitalismo entendía la realidad como un proceso. Es decir, para el vitalismo, eh, todo lo que es la realidad, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos, toda la realidad era un total procedimiento para llevar a cabo determinadas cosas. Como segunda característica, el vitalismo afirmaba que la libertad era la esencia del hombre. Para el vitalismo, lo más importante que un ser humano podría tener era su libertad. Es decir, ser libre de sus derechos, de gozar de sus derechos, eh, libre de realizar lo que dentro de los parámetros le confieren como ser humano. Eh, Característica número 3. Abandonaba el concepto tradicional de la razón. Característica número 4. Tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico, creada en contra del mecanismo materialista, y la segunda era manifestación filosófica o filosofía de la vida. Es decir, vitalismo de carácter científico era el vitalismo es un concepto del vitalismo que había sido estudiado científicamente para lograr obtener lo que era un concepto de lo que es el vitalismo. Muchos científicos investigaban acerca de este tema del vitalismo para lograr obtener información, para lograr darle un concepto o un nombre al vitalismo científicamente. Y de carácter filosófico, vitalismo de carácter filosófico, esto nos quiere dar a entender que era como cuestiones de historia, filosofía. Los filósofos nombraban el vitalismo, como sabemos cada quien tiene una manera diferente de pensar, entonces este vitalismo de carácter filosófico lo crearon los filósofos, que era un pensamiento que tenían los filósofos, eh, llegar a conocer, o llegar a nombrar un concepto personal eh, del vitalismo basado siempre en la filosofía. Eh,
Inicios del vitalismo. Le voy a leer un poco de inicios del vitalismo. El vitalismo nace a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, de los cuales se originaron en el continente europeo. Se fueron después expandiendo a todas las zonas. No podemos olvidar que hay dos grandes líneas del vitalismo, lo que les mencionaba anteriormente, el vitalismo científico y el vitalismo filosófico. Que el vitalismo científico lo que busca son métodos de investigación científica para explicar cómo es la vida del ser humano científicamente. Y el vitalismo filosófico, este se trata del estudio del ser humano, es decir, sus actitudes, sus comportamientos, su cultura, sus creencias. Entre algunos de los máximos exponentes del vitalismo les voy a mencionar los siguientes. El principal abanderado de esta corriente era el químico sueco John Jacob Berzelius. Nació en el año de 1779 y murió en el año de 1848. Otro de los principales propulsores de lo que es la teoría del vitalismo era George Ernest Stahl, 1659-1735. John Hunter. También tenemos a Samuel Hahnemann, Xavier Bichat y Francois Magendie, 1783-1855. Y por último, y no menos importante, les voy a hablar de lo que fue también uno de los principales propulsores del vitalismo, ya que este tenía una teoría personal. Le dio un concepto personalmente a lo que es el vitalismo, y fue Friedrich Nietzsche. En el año 1844 nació y murió en 1900. Les voy a leer un poco de Nietzsche. Hablando de Nietzsche, este era un filósofo alemán que fue nacionalizado suizo posteriormente. Fue uno de los propulsores importantes del vitalismo. Recordemos que este decía que el vitalismo es una teoría protocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza de impulso. Lo que les mencionaba anteriormente, también lo menciona aquí Friedrich Nietzsche. Recordemos que este decía que el vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos, es decir, los seres vivos, los seres humanos, se caracterizan por tener una fuerza de impulso de vida, que eso es lo que los diferencia de los seres inanimados. De forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales. En conclusión, para este propulsor de la teoría del vitalismo, para Nietzsche, la idea más importante es la vida y la conciencia que se tiene de esta. Si para el hombre es lo que determine, ya sea bueno o malo, y sean esos sus medios para poder mantenerla en su vitalidad, es en su obligación y a la vez en su poder quererla, valorarla, encontrarle un sentido y sobre todo aceptarla para llegar a ser un superhombre. Es decir, nosotros tenemos la libertad de darle a la vida nuestro propio sentido. Nosotros somos los que escribimos, nosotros somos los que tenemos el libro de la vida en las manos. Nosotros sabemos lo que vamos a escribir en cada uno de los capítulos. En conclusión general, podemos mencionar que el vitalismo es la teoría filosófica y científica considerada que existe un principio de vida que no se puede explicar solamente como resultado de fuerzas químicas o físicas. Así que espero les haya gustado, hayamos aprendido, y muchas gracias.